Bueno, ¿qué tal mi gente? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a su canal de noticias Ojo Internacional. Recuerde que aquí estamos para traerle todo lo que está pasando en su país y en otros territorios del mundo. No olvide desde ahora de suscribirse, dar me gusta, compartir y decir lo que usted piensa en la caja de comentarios es muy importante, ya que Petro designa como embajador de Colombia en Tailandia a un activista que difamó a Uribe en una famosa serie documental. El infame mandatario y protagonista de muchas polémicas, eligió al abogado Daniel Mendoza Liel, director de Matarife, una producción en que señalaba de varios delitos al expresidente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó al activista Daniel Mendoza Liel para ser embajador del país en Tailandia. Según se ha conocido este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya pidió el beneplácito para que Mendoza encabece la delegación colombiana en ese país asiático, en reemplazo de Karen Viviana Tobal Quintero. Aún falta la confirmación por parte del gobierno tailandés. El también abogado que hizo campaña en pro de Petro, ya podemos ver, bueno, lo que piensa y lo que apoya, ¿no? Porque, ajá, lo que representa Petro, ¿no? Pero bueno, él hizo campaña en pro de Petro, carece de formación diplomática y es sobre todo conocido por dirigir Metarife, una serie en la que señalaba de varios delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Constitucional determinó que a través de esa producción, Mendoza había vulnerado el derecho a la honra del exmandatario. Mendoza empezó a ganar atención tras el estreno de la serie, en mayo de 2020 específicamente. La presentó como el resultado de sus investigaciones sobre el expresidente Uribe. A lo largo de los episodios, que completan ya varias temporadas, se sugiere que el exmandatario ha tenido vínculos con paramilitares o con el negocio del narcotráfico, y también su supuesta participación en graves escándalos de corrupción. La serie tuvo una importante difusión en las redes sociales y cada capítulo fue estrenado en YouTube. Tras denunciar amenazas en su contra después de la serie, Mendoza se asilió por un periodo en Francia. A pesar de que con el documental ganó dos premios India Catalina, que son premios que se entregan cada año a las mejores producciones audiovisuales del país, Mendoza tuvo que hacer frente a varias decisiones judiciales a raíz del contenido de Metarife. En 2022, la Corte Constitucional determinó que el activista, escuchen aquí, el activista había vulnerado los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de Uribe Vélez. El tribunal hizo énfasis en que la libertad de expresión no puede ser usada para atacar sin justificación el prestigio de funcionarios y figuras públicas. Y quiero hacer una intervención muy directa, no solo en contra de funcionarios y figuras públicas. O sea, el libre albedrío, la democracia, no debe ser usada para conspirar en contra de nadie sin ninguna prueba, sin ninguna justificación. Además, sentenció que Mendoza había afectado al derecho de la sociedad colombiana a estar informada, ¿no? Por eso ordenó rectificar sus acusaciones contra Uribe. Además, la Corte señaló que Metarife desinformó a la sociedad colombiana. En criterio de la sala, la desinformación sobre asuntos de interés y relevancia pública relacionados con el funcionamiento del Estado y el conflicto armado es profundamente nociva. Señala en su sentencia, perdón. Desinformar, añade, destruye injustificadamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y crea escenarios infundados de zozobra, terror y miedo que obstaculizan la consolidación de proyectos de reconciliación en la sociedad. A pesar de que en varios de sus discursos de campaña el ahora presidente Gustavo Petro mencionó la necesidad de hacer cambios en la manera como tradicionalmente se elige en Colombia su cuerpo diplomático desde los primeros meses de su mandato,
fue evidente que no ha realizado esos ajustes. Fue totalmente evidente. O sea, para tú ser embajador de un país tienes que tener mucho conocimiento, tienes que saber mucho, porque el embajador lo que hace es, ante todo, en el país que está ejerciendo, hacer que su país quede bien ante cualquier situación. O sea, el embajador es uno de los personajes más importantes para la diplomacia de un país, porque un embajador que sea pobre de la historia de tu país, que tú no sepas con qué defenderte, entonces tú no estás haciendo nada. Tú tienes que conocer de verdad tu país para poder entonces ser embajador. Y se nota que Petro no ha hecho esos ajustes. En diciembre de 2022, en el cuarto mes de su periodo presidencial, tan solo 3 de los 12 embajadores del país en América Latina tenían una carrera diplomática. Entonces quedó en evidencia que tanto la formación como la afinidad con el proyecto político eran secundarias al lado de la necesidad de pagar favores políticos. Un caso similar es ahora el de Mendoza, cercano ideológico a Petro, como ya dije al principio. O sea, él apoya a Petro, entonces uno se hace una idea de la convicción que tiene, de lo que él percibe como lo que le conviene, ¿no?, a la sociedad. Entonces, aspiró sin éxito al Consejo de Bogotá en 2023 por el pacto histórico, y quien se presenta como un fiel escudero del presidente. Celebridad en redes sociales, es un actor habitual de enconados enfrentamientos verbales, especialmente en X. Su estilo rudo y provocador, contrario a la idea elemental de la diplomacia, está a punto de representar a Colombia en Asia. O sea, señores, lo que hace un embajador es un trabajo que se valora demasiado. Y me atrevo a decir que para que otros trabajos diplomáticos, sea ya el del canciller, el de quien sea que esté ejerciendo una diplomacia y una política exterior, depende en muchísima cantidad del buen desempeño que tenga un embajador. Porque si yo a ti te entrego las riendas para que tú representes a mi país, para que tú hables de mi país, para que tú seas la cara de mi país en el exterior, y lo primero que veo es que tú no tienes una idea elemental de la diplomacia real, tú tienes un estilo que no es el que, o sea, no tiene ninguna mezcla con la diplomacia, ¿no? Entonces, encima de eso, tú no tienes conocimiento de tu país. Entonces, ya, si yo veo eso en ti, que eres la cara del país, entonces yo no creo que yo pueda hacer un negocio con un canciller, con alguien que quiera algún beneficio, ¿no? Entonces, nada, señores, Ojo Internacional, esto es lo que tenemos sobre el nuevo posible, o digamos ya con bastante seguridad, el nuevo embajador de Colombia en Asia, específicamente en Tailandia. Manténganse al tanto, porque aquí en Ojo Internacional así es que nos mantenemos activos y nos mantenemos hablando de todo lo que está pasando en su país y en otros territorios del mundo. Varios disparos recibió el carro de Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife, en el que obviamente fue un atentado contra su vida. Como él mismo relata, incendiaron su carro y su escolta a plomo. Mendoza, por suerte, tiene un esquema de seguridad asignado, por lo que los 4 impactos de bala lograron atinar fue a su vehículo, tal y como lo registran las fotografías que tomaron luego de los hechos. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque quieren hacer. No es casualidad que Mendoza anunció hace poco públicamente que en octubre se estrenará la película de Matarife en cines, en donde puntualmente desarrollará las relaciones que ha tenido históricamente la mafia en Medellín, Antioquia, con la clase política, que como ya sabemos hasta salpicó a la anterior alcaldía del actual alcalde Federico Gutiérrez, puntualmente a su Secretaría de Seguridad con la oficina de Envigado. Y esto yo considero que es mucho más grave de lo que parece. Personalmente, este hecho me causa un choque emocional muy berraco, porque apenas 2 días antes de que realizaran este atentado contra Daniel Mendoza, yo estaba hablando con él y lo entrevisté en vivo durante la movilización que se realizó en Medellín, como conmemoración de los 2 años del primer gobierno alternativo de nuestra historia. Y lo más preocupante de todo es lo que voy a mencionar a continuación. Vamos a compartir esta información para que más personas se enteren de lo que pasa realmente. Aunque este suceso lamentable ocurrió en Bogotá, hay que saber que el atentado, como ya mencioné, lo perpetraron fue después de que se anunciara el estreno de Matarife, la película. Este pervertido
individuo se llama Daniel Mendoza, creador de Matarife y ahora embajador de Colombia en Tailandia, y ha encendido las alarmas en todos los sectores. Este personaje siniestro, amigo de Gustavo Petro, como no podía faltar, tiene los mensajes más denigrantes y grotescos hacia las niñas en sus redes sociales. Las redes no olvidan. Y los trinos de Mendoza hablan por sí solos. Póngale cuidado a esta frase tan asquerosa. Abro comillas. Les dice dulces colegialas tiernas. Recuerdes que tienen que mamar. El 31 es de buena suerte. O miren este otro. Quiero que una niña salvaje que no se cuide las uñas ni se afeite la vagina, que sea bien marrana entre las sábanas. No solo ofensivas, sino que exponen un nivel de degradación que raya en lo grotesco. Vean la foto para que no se les olvide quién es. Este hombre que durante años usó sus plataformas digitales para divulgar comentarios obscenos y de odio. Ahora será la cara de todos los colombianos en Tailandia, en el sudeste asiático. Daniel Mendoza intentó justificarse de sus aberrantes declaraciones, diciendo que formaban parte de una obra literaria. Mentiroso, obsceno. ¿Es en serio, Daniel Mendoza? ¿Desde cuándo las ofensas sexuales y los insultos a la dignidad humana son arte? Y sobre todo a las niñas. Me gustaría ver a las organizaciones feminazis y a los sectores religiosos que salgan a condenar a este sinvergüenza. ¿O no lo van a hacer porque son de izquierda? Este es el gobierno que prometió cambio. Cada nombramiento es controversial. ¿Qué pasó con la carrera diplomática? La llegada de Petro y la izquierda al poder es lo peor que le ha pasado a Colombia. Los leo en los